Muy buenas tardes a todos. Legal Cloud y MRCI Magic les agradece su asistencia y les da la más cordial bienvenida a nuestro taller teórico práctico de los estados financieros básicos para la declaración anual de personas físicas y morales, el cual estará a cargo del maestro en fiscal Gerardo López Coca, quien es licenciado en Contaduría Pública y maestría en Fiscal por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, exauditor del área de visitas domiciliarias de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca. Ha sido contador de diversas empresas en el giro de la construcción. Se ha desempeñado como asesor en materia fiscal de diversos municipios en el Estado. Asimismo, ha sido docente de las materias Finanzas, Fiscal, Costos, Contabilidad de diversas universidades del Estado. Tiene también experiencia en llenado del aplicativo CIPRED para efectos de estados financieros. Actualmente forma parte integral del Departamento de Investigación y Desarrollo de Estrategias de la firma MRCI. También nos acompaña el contador Salvador Mendoza Jiménez, contador público egresado de la Universidad La Salle, Oaxaca. Actualmente es maestrante en fiscal por la misma institución. Cuenta con un diplomado en impuestos impartido por la Escuela Bancaria y Comercial. Ha participado en diversos diplomados en normas de la información financiera. Respecto a su experiencia laboral, se ha desempeñado como contador público independiente, exauditor fiscal federal del Servicio de Administración Tributaria de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca. Actualmente forma parte integral del Departamento de Investigación y Desarrollo de Estrategias de la firma MRCI. En este momento queda con ustedes el maestro Gerardo López Coca y el contador público Salvador Mendoza Jiménez, para quienes les pido un cálido aplauso. Hola, pues buenas tardes, gracias por acompañarnos y antes de dar inicio al taller que se ha denominado elaboración práctica, vamos a ver la parte teórica y práctica de la elaboración de los estados financieros. Cabe recordar que evidentemente en marzo es época de declaraciones anuales de las personas morales y en abril de las personas físicas. Sin embargo, no son los únicos cambios que ha habido en materia fiscal. Si bien es cierto, algunas reformas no son exactamente del 2022, sí hay una reforma que se llevó a cabo el 12 de noviembre del 2021, en específico de la obligación de dictaminar estados financieros para las personas morales. Dentro de los temas que vamos a ver el día de hoy es los fundamentos legales de las declaraciones anuales, tanto para personas físicas como personas morales, el dictamen en materia fiscal, la optatividad y la obligación. Asimismo, vamos a ver de manera detallada los 4 estados financieros, de manera teórica el estado de situación financiera y el estado de resultados integrales, conforme a las normas de información financiera B6 y B3. En específico, vamos a ver de manera práctica el estado de flujos de efectivo conforme a la NIF B2 y el estado de cambios en el capital contable conforme a la NIF B4. Sí, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos ante el mes de la presentación de las declaraciones anuales, ¿verdad? Es algo nuevo para los que no han llenado, digamos, en el sistema del CIPRED este tema del estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Pero para quienes ya han llenado el CIPRED, creo que es como algo cotidiano, ¿verdad? Para aquellos que no saben o desconocen el término del CIPRED, el sistema de presentación del dictamen es una plataforma en el que presentan pues, generalmente los contadores públicos certificados y registrados la información de sus estados financieros, así como la información fiscal de cada una de las empresas que lleva cada una de ellas. Entonces, sean bienvenidos en esta tarde. Tenemos 2 objetivos principales en este curso. El primero de ellos es que ustedes se lleven la elaboración práctica del estado de flujos de efectivo. Vamos a arrastrar lápiz, ¿verdad? Y la otra parte es que durante el desarrollo de esta exposición, de esta ponencia, vamos a estar razonando también aspectos contables, porque vamos a tocar unas NIF particulares. Entonces, pues damos inicio, compañero. Bien, tenemos como primer término los fundamentos legales para la presentación de la declaración
anual de personas morales. En el caso de las personas morales del título 2, su sustento legal se encuentra en el artículo 76, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y aquí señala lo siguiente, ¿sabes qué? Cuando seas persona moral título 2, vas a presentar esta declaración dentro de los 3 meses siguientes a aquel en que cierre el ejercicio. Esto es marzo, ¿verdad? En el caso de las personas físicas, el fundamento legal se encuentra en el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Personas físicas, régimen general de ley. Ahora, personas morales, título 2, reciclo, se encuentra en el artículo 212, donde te señala que el cálculo del impuesto sobre la renta lo vas a determinar de conformidad con el artículo 9 de la Ley del ISR, que es título 2. Y también el artículo 213 de la Ley del Impuesto sobre la Renta te señala lo siguiente, ¿sabes qué? Vas a cumplir las demás obligaciones establecidas en el título 2. Ahora, en el caso de las personas físicas del reciclo, la obligación se encuentra en el artículo 113F de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿verdad? Pero ahora, si por ejemplo se pasa por ahí el tiempo, ¿verdad? Tenemos otros 3 días más, en el caso de las personas morales, por disposición expresa del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, te señala que cuando caiga un día viernes, ¿verdad?, el plazo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, puedes presentar esa declaración a más tardar en el día siguiente. Entonces, estos son los fundamentos legales que vamos a entrar de inicio. Adelante, amigo. Ok, como segundo punto que vamos a abordar el día de hoy, vamos a ver el tema del dictamen fiscal. Como se los mencionaba, es una reforma que se llevó a cabo el 12 de noviembre del 2021 y entró en vigor a partir del 1 de enero del 2022. ¿En qué artículo se reforma? Bueno, la reforma se puede ver en el artículo 32A, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. ¿En qué sentido? Te establece la obligación de presentar el dictamen fiscal para aquellas personas morales que hubiesen obtenido más de 1.650 millones de pesos. Evidentemente estamos hablando de grandes contribuyentes. Pero ahora bien, conforme al primer párrafo de ese artículo 32A, que no tuvo reforma ni modificación alguna, establece la optatividad para aquellas personas físicas que realicen actividades empresariales o aquellas personas morales que hubiesen obtenido ingresos iguales o superiores a 140 millones de pesos. Como podemos observarlo o identificarlo, se establece una diferencia muy significativa entre la obligación y la opción por dictaminar tus estados financieros. Esta opción te establece como requisito sine qua non la acumulación de ingresos de 140 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Como segunda condición, te establece que el valor de tus activos sea de 110 millones de pesos. Sin embargo, si tú no cumples con este requisito, pero sí cumples con otro que te lo establece aquí, o que por lo menos 300 de tus trabajadores, es decir, tú persona física que realizas actividades empresariales, que ya obtuviste ingresos superiores a los 140 millones de pesos, o tú persona moral, que hayas obtenido y que tengas trabajadores en el ejercicio inmediato anterior superiores de 300. Es decir, necesariamente debes de cumplir con el requisito de los ingresos. Ese sí es un requisito indispensable para que puedas optar por dictaminar tus estados financieros, que son los 140 millones de pesos. Los segundos requisitos debes de cumplir o uno u otro, no los dos de manera obligatoria, ya sea que tu valor de activos sea superior a los 110 millones o bien hayas obtenido o tenido en el ejercicio fiscal inmediato anterior una plantilla de 300 trabajadores durante los 12 meses de dicho ejercicio. Si tú cumpliste con eso, puedes optar por presentar tus estados financieros dictaminados conforme al artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, en caso de que tú como contribuyente hayas manifestado la opción de dictaminar tus estados financieros en términos del artículo 32A, primer párrafo, debes de cumplir con presentar dicha información a más tardar el 15 de mayo,
¿Qué información? Bueno, la información respecto de tu situación fiscal de la entidad. De igual manera, te establece el párrafo quinto del 32A, si no mal recuerdo, una obligación que estos contribuyentes que hubiesen optado por dictaminar sus estados financieros o se encuentren obligados, tendrán por cumplida la obligación del 32H. Este 32H es lo que conocemos como la DICIF, que no es nada más que un dictamen sintético o de una manera muy segregada respecto de nuestras obligaciones fiscales. Pero vamos a ver específicamente qué supuestos son los que te establece el 32H de los contribuyentes que deberán de presentar esta información de la DICIF. Como ya vimos, las personas obligadas y las que optan por presentar el dictamen fiscal no tienen que presentar información adicional de su situación fiscal. Se tiene por cumplida esta obligación. Sin embargo, conforme al 32H, te establece un listado de contribuyentes que deberán de presentar la información sobre su situación fiscal. Primer supuesto o primer sujeto obligado a presentar esta información son las personas morales del título 2, lo que conocemos como régimen general de ley, que hayan obtenido ingresos acumulables de un monto igual o superior a los 904 millones de pesos. Si tú estás en esta cantidad, tienes la obligación de presentar la información sobre tu situación fiscal, la DICIF. Segundo supuesto, las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal de opciones de grupo de sociedades. Tercer supuesto, las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Cuarto supuesto, y un supuesto muy interesante desde mi punto de vista, es aquel que hace referencia a las personas morales residentes en el extranjero respecto de las operaciones que hayan llevado a cabo en territorio nacional en su establecimiento permanente. ¿Pero qué es un establecimiento permanente? Bueno, conforme al artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera establecimiento permanente aquel lugar en el que se lleven a cabo actividades empresariales o servicios independientes de manera total o parcial. A su vez te da un pequeño listado de los ejemplos que podemos tener de establecimiento permanente, como es el caso de oficinas, sucursales, bodegas, fábricas, de manera enunciativa más no limitativa. Ahora bien, la fracción quinta de este artículo 32H se me hace bastante interesante. Nos menciona que cualquier persona moral residente en México que haya obtenido o haya llevado a cabo operaciones con residentes en el extranjero tendrá la obligación de presentar la información sobre su situación fiscal, la DICIF. ¿Qué se entiende de esta fracción? No sé si alguien gustaría participar. ¿No? Bueno, de esta fracción, si lo leemos de manera o lo interpretamos de manera gramatical, nos dice que cualquier operación sobre un residente en México que haya tenido con un extranjero debe de presentar la información de situación fiscal, la DICIF. Es decir, si yo, Patito SADCB, realicé una compra a un proveedor extranjero por 100,000 pesos, ¿ya tengo la obligación de presentar esta información? La respuesta es sí. Sin embargo, a través de una regla de resolución miscelánea, la 2.16.3, te establece una exención al cumplimiento de esta obligación. ¿Por qué? Aquí traemos en específico la regla de resolución miscelánea denominada contribuyentes relevados de la obligación de presentar la información sobre su situación fiscal. ¿Y qué nos dice? Si tú, persona moral, únicamente te encuentras en el supuesto de la fracción quinta del artículo 32H, podrás optar por no presentar tu información siempre y cuando tus ingresos en el ejercicio fiscal sean inferiores a 100 millones de pesos, lo cual me parece bastante lógico. ¿Por qué? Porque los libera de una carga administrativa que desde mi punto de vista es abusiva.
Posteriormente, como fracción sexta, te establece aquellos contribuyentes que sean partes relacionadas con los sujetos establecidos en el artículo 32A, segundo párrafo. ¿Alguien recuerda el artículo 32A, segundo párrafo, a qué sujeto se refiere? Opción, inciso A, los contribuyentes que optan por dictaminar sus estados financieros, o inciso B,